que de la tierra somos y a ella volvemos a caer. Cumplimos un ciclo, dejamos huella y algunos de ellos nos recuerdan y otros nos olvidan. Y la música, los himnos son vida. Nos permiten recordar una época, ser felices y hasta volver a subir el volumen para sentir ese momento. Es así como esta banda desde el 89 se ha mantenido viva en los corazones y oídos de los amantes del rock que se niegan a creer que el mundo ha evolucionado y ahora son llamados clásicos. Hoy en 20, Bajo Tierra. Más que una banda, representan un estilo de vida, una generación de muy buenas letras, de muy buenos músicos, y no solamente en la parte cultural, sino también de ese estilo de vida, de la cultura de Medellín, en este caso. Bajo Tierra nos acompaña hoy en 20. Señores, ¿cómo están? Camilo y Lucas, bienvenidos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Bien, Bien. muchas gracias. Tranquilitos, parchados. De nuevo aquí en esta esquina. Tiene- Esquina polémica. Tiene muchas historias, muchas cosas que obviamente vamos a ir desmenuzando a lo largo de este programa. Homenaje a los 20 años de Altavoz, pero también a esas bandas tan icónicas que hacen parte de la historia musical de nuestra amada ciudad. Yo creo que Bajo Tierra es una de esas bandas que siempre tienen que estar en una banda sonora, que siempre van a estar en un playlist, o que al menos pues, de los clásicos, o por así decirlo, esos sentimentales del rock de los 90s, de principios del 2000, tienen que estar ahí. ¿Qué tiene Bajo Tierra que, sin importar si siguen, si están tocando muy seguido, si tienen producciones nuevas, siempre están ahí, siempre hay canciones que se convirtieron íconos en la cultura de nuestra ciudad? ¿Qué fue eso que ustedes los hacen ser hoy un referente en el rock nacional? Pues yo creo que tocas el tema ahí con el cine, ¿cierto? Y es que por lo menos ese disco, La Bandería Real, es un disco muy cinematográfico, en el sentido de que retrata la ciudad en una época, una gente específica de la ciudad, ¿cierto? Entonces yo creo que eso ha generado como un vínculo, pues que ha sido como fácil de que la gente se agarre de él. En la sonoridad obviamente son indiscutibles, pero en las letras, Camilo, también son muy reflexivas y reflejan mucho la sociedad, obviamente, reflejan una situación, pero también hacen pensar y se va el mensaje, ¿verdad? Se va camuflado el mensaje que se quiere expresar viviendo el momento político de ese momento. ¿Cómo hacer también para que suene coherente y suene pues bien ante la audiencia en este caso? Pues bueno, en principio creo que no obedece a una búsqueda deliberada de eso, ¿cierto? Es más atención, búsqueda de algunos discursos, palabras, versos y tratar de hacer honestamente lo que mejor se pueda con ese tipo como de referencias, de vivencias y digamos que de un interés porque la relación entre las palabras y el sonido produzcan algo particular. No, o sea, hay planeación en cuanto al mensaje que se quiere dar, pero ya si llega a adherirse otra cosita, se Pero suma. mira que no es tampoco como de ese modo, porque por ejemplo si estamos haciendo una canción de un boxeador que murió en un ring, pues digamos que esa es la situación, la manera como uno describe de pronto el abuso de los apostadores y los manejadores de esos boxeadores que en este caso se ponen a pelear a uno por fuera de su categoría para ganar un poco de dinero y justamente en eso muere, pues ahí está esa historia. Entonces no es tanto como pensar en un mensaje en particular, sino llegar a la historia de un modo, pues claro, respetuoso, pero tratando de ajustarla un poco a lo que vivimos y cómo la vivimos y cómo recibimos esa historia en ese momento. Muy trascendental, bueno, Yo sí creo que hay una ética dígame. punkera que es importante. sí, Y eso pues lo define en una parte, pues, en una frase muy sencilla, porque ahí ya hay una posición, ¿no? Y desde esa posición miramos el mundo en ese momento y pues todavía. Sí, me parece, es increíble porque
ustedes la escribieron en un momento, escribieron sus canciones en un momento, pero si lo vamos a escuchar, no sé, a continuación, todavía salen esas canciones, como si estuvieran viviendo las situaciones Sí. diariamente, así hayan escrito hace 30 años sus canciones. No logramos cambiar el mundo, Pero yo creo que No, todo. pero hay que seguir intentando. y bueno, estamos Para cambiar un pedacito por lo menos. estamos en un contexto en el que el justiciero no ha desaparecido, por ejemplo, está ahí. Y como ese asunto, muchos otros, pero bueno, más que un objetivo o una, digamos, una causa que hay que perseguir a toda costa, creo que el modo de mirar, ciertas maneras de mirar y de oír y utilizar esos elementos en función de una canción es más o menos lo que creo que estabas tratando de consultar ahí cuando preguntabas que cómo era. Pues, igual ya son muchos años de ese momento, pero creo que no solo nosotros, sino muchas personas siguen haciendo lo mismo, ¿cierto? No es algo que creo sea exclusivo, pues, por supuesto no es exclusivo de... Año 89 nace este proyecto. ¿Qué los llevó, qué los impulsó, Lucas, a crear Bajo Tierra en un momento que obviamente la música de Colombia, yo creo que el rock obviamente tenía algunas bandas representativas, pero no era un género fuerte en ese momento? ¿Qué los llevó a ustedes a crear Bajo Tierra? Y bueno, ver el resultado 34 años después de ese junte. Sí, ese resultado como demorado es bien curioso. Pero pues yo me crié en una casa con mucha música y el rock era parte de ese repertorio. Yo tuve una juventud, infancia, juventud metalera, y después empecé a oír New Wave y punk a la vez. Para mí fue súper importante Punk Medallo, ese cassette mítico, cassette. Y ese tipo de cosas sí fueron como, ay, mira, pues hay gente que lo está haciendo, se puede hacer, ¿cierto? No simplemente es por allá, en un video, en un disco. Sí, creo que pues como la música que recibía de todas partes del mundo y la música que empezó a aparecer acá, sí, pues me dijo como, hágale. ¿Quiénes comenzaron el proyecto? Bajo Tierra nació como un grupo de colegio, como muchos grupos, ¿De dónde? ¿Qué colegio eran ustedes? Colombo Británico. Y lo empezamos Papocho, el bajista de ahora, y yo. Y nos juntamos en esa época con uno de los primeros cantantes que se llama Nicolás Naranjo. Y eso fuimos los tres como que nos juntamos a hacer canciones. Pues otro amigo de Papocho vino, César, a tocar batería. Y ahí ya la cosa fue tomando vuelo y salió del contexto del colegio. Después de dar ese paso, ¿en qué año llegó la primera producción? Como en el 91 creo que es el primer sencillo. Son dos canciones. Sala X, que es una canción que deberíamos tocar otra vez. Y otra canción En la Fila, que por ahí Mateo también decía que la tocáramos. Sí. Eso lo hicimos en un estudio que se llamaba MIDI Mix, que era un productor que se llama Víctor García, pues que era una rareza en la época. Era un estudio muy electrónico. Entonces esas dos primeras grabaciones se hicieron con batería programada, por lo menos los tambores y programados y la parte pues como de platos y platillos y tocada. Sonaba muy disco, pues, muy... Que sonaba como a ese punk de la época, como con máquinas, como todos de los 80s. Ajá. Realmente era un recurso para hacer las cosas más baratas. Sí, Y eso se convirtió pues en un género musical. de esos bonitos accidentes. Los mejores, sí. Que son los mismos accidentes de ese cassette también del que estábamos hablando y del metal y del sonido del metal y el punk en Medellín. A mí lo que estaba haciendo antes de llegar a Bajo Tierra. Estaba por ahí oyendo música, viendo cine, leyendo, yendo de un barrio a otro a grabar un disco que llegó a la casa de no sé quién y entonces que no lo presta porque lo caspean, entonces uno va peregrina hasta ese lugar y pide que le graben entonces una copia, recorriendo un poco la ciudad con esos intereses, oír música, conocer gente, ir a ver una banda, cosas de ese estilo. Y subiéndose a cuanto escenario
tenía la oportunidad, que es famoso por eso. Ahorita estábamos hablando, me ha dicho que he estado en varias ocasiones acompañando diferentes agrupaciones de Medellín, que me parece algo obviamente muy bacano, esa unión. Yo creo que Medellín es una de esas ciudades en donde la unión de músicos no solamente está en el escenario, sino pues también en otros contextos, y es algo de seguir reforzando, y es un mensaje pues también a esas nuevas generaciones de seguir apoyando pues esto, independientemente de cómo se vea o qué líneas cojan o en qué situación estén. Yo creo que la hermandad, no solamente del paisa, se debe ver reflejada en la cultura, sino también en la música en este caso. La Lavandería Real es una producción que obviamente, no sé si antes o nos puso en el mapa musical en este caso, pero sí me decías vos que significó mucho para Bajo Tierra. ¿Ustedes pensaron que eso iba a ser un detonante tan fuerte para la agrupación en ese momento? No, pues la respuesta a esas preguntas siempre es no. Nos tomó por sorpresa. De pronto como que yo sé que con esta canción, güey madre, la vamos a romper. Pues uno siempre piensa eso secretamente cuando hace una canción, pero el 99.9 de las veces no ocurre. Y lo particular de Lavandería Real es que no fue inmediata la respuesta. De hecho, al principio, cuando salió el disco, fue como, no, como que no pasó nada, ¿cierto? Fue un poquito frustrante. Y la importancia del disco empezó a ocurrir después. Curiosamente, pues estábamos vivos, pero pudo haber pasado. Sí, Lo no contrario, todos, ¿cierto? a Panelo no le tocó. No lo logró, no llegó hasta allá. Pero sí se demoró años. Pues no fue como que lanzamos el disco y eso fue un hit, no. Un disco que salió y empezó a tener importancia poquito a poquito. Circuló un poco como estábamos describiendo, o sea, era un disco que rodaba mientras nosotros con una disquera de otro tipo de música y con otros intereses, pues tratábamos de hacer lo que creíamos que debía hacerse con un disco como esos para promoverlo. Pero pues digamos que era, bueno, hay un plan de medios, íbamos a unas emisoras donde nunca iban a poner el disco. Entonces mientras hacíamos eso, igual también el disco se movía en bares, íbamos a los bares y los llevábamos o tocábamos en esos bares. Entonces es un proceso que ocurre, digamos, por vías que nosotros, o yo al menos, alcanzo a sugerir en este momento, pero esa recepción es muy difícil de precisar, ¿cierto? La música pues, se riega es por el aire, ¿cierto? Entonces, claro, lo que ocurre de esa manera como de difusión es muy difícil de cerrar en un testimonio, pues y además era como trabajando en diferentes frentes y diferentes formas, tratando de dar a conocer lo que habíamos hecho. Señores, ustedes vienen a participar en Altavoz en el año 2019, si no estoy mal, después de tener tantas trayectorias, tantas canciones tan sentidas que se convirtieron en himnos, obviamente, ustedes diciéndolo sin pensar. Pero yo creo que nuestra generación o nosotros los amantes del rock and roll de la ciudad los adaptamos como himnos. ¿Qué pasaba durante el momento de creación del festival sobre el año 2003 y cómo recibieron ustedes la aceptación de estar oficialmente en un festival? Por ahí Camilo me contaba que habían estado en algunas eliminatorias, bueno, dando como la banda fuerte después de unas eliminatorias, dando los resultados. Pero ¿qué significó ya en el 2019 ustedes tener la posibilidad? Y yo creo que era algo que hacía mucho tiempo merecía Bajo Tierra estar en este gran festival para Medellín. Sí, nos demoramos un montón. Pues cuando empezó todo ese programa, yo no estaba en Medellín, pues a Camilo sí le tocó todo ese desarrollo. Y pues tocar en el 2019 para mí fue, pues, el elemento clave fue ver esa audiencia gigantesca, de gente con el pelo morado, con mucho estilo. Una generación. Una generación con mucho estilo, unas filas enormes de gente súper cool. Eso fue muy impactante, muy bacano. 2018 era el regreso de ustedes. Yo estuve ahí en primera fila en el Carnaval Fest. Fue un momento que vimos mágico porque fue ya en la nochecita, ustedes tocando.
Fue algo increíble. Camilo, ¿qué significó volver después de tanto tiempo de estar ustedes quietos, por lo que igual la música seguía sonando? Pero el regreso de ustedes, yo creo que a partir de ese momento, ¿qué significó? Pues, pues eso es muy difícil de resumir, pero, No pero importa, algunas tenemos impresiones. mucho tiempo, hágale, hágale. Sí, no, pero digamos que en principio es sentirse nuevamente como en un espacio conocido, ¿cierto? Oír nuevamente un bajo en armonía con una batería, encontrar nuevamente la familiaridad de las guitarras, o sea, sentirse nuevamente como en una banda que uno conoce, ¿cierto? Y que además ha marcado o supuso como el comienzo de muchas cosas que todos por otro lado seguimos haciendo, ¿cierto? Entonces era, digamos, algo que no es fácil que ocurra, darle continuidad con el paso del tiempo y lo que supone eso en cada persona a algo que existía de antes y verlo como sólido o sentirlo de ese modo y reencontrarlo pues como para hacerlo con ese tiempo de ganancia, ¿cierto? Porque creo que no es exclusivamente como tocar algo que ya se hizo, o sea, no es una reproducción así como tan mecánica, ¿cierto? Ahí hay mucho del trajín, del camino que todo el mundo ha seguido. Entonces, pues, bueno, era un poco eso, como volver a la misma encrucijada, pero con historias distintas por cada lado, ¿cierto? Cada uno en su cuento. Y eso hace que también suene distinto. Yo en estos días oía Lavandería Real y la voz, el ataque de las guitarras, pues todo es distinto. Eso es cierto. Lo que pasa es que uno no dice, no, pero es el mismo tema. Y no es lo mismo. Suena más fuerte ahora. Sí. Suena mejor. Pero sí, lo que Camilo dice es que, pues, yo lo que leo. No voy a explicar mejor lo que dijiste. Pero sí, esa formación del grupo no tocaba junto hace mucho tiempo. Que antes hubo una versión más chiquita y con otros integrantes. Pero la formación de Lavandería Real es en esos dos festivales donde sale otra vez pues a tocar en público. Cuando estábamos contactándonos para hacer esta entrevista y este homenaje, pues obviamente a Bajo Tierra, sí me pusieron el Parque El Poblado. Técnicamente, pues por cuestiones de iluminación, bueno, nos está haciendo un bonito día en este momento cuando estamos grabando esto, pero pues también como el recurso de la energía, tantas cosas tan chéveres, bueno, que hay que tener obviamente en cuenta para la grabación. Bueno, finalmente pues estamos ahí, al frente, de fondo. ¿Qué significa el Parque El Poblado para ustedes? Ajá. Bueno, pensamos que no lo íbamos a hacer aquí finalmente, o sea, nos tomó por sorpresa como que, sí. No, porque Sí, estamos Parque El o en Poblado. las casas de ustedes, o en un estudio, o en algún lugar icónico y representativo Sí. para la banda, en este caso. Sí. Bueno, es que estas dos esquinas, esta esquina de aquí es Patri hoy, que antes era los Familias Aldarriaga, y esta. Que vendían las empanadas con Ajá, exacto. Uy, Y Don Oscar estaba ahí en la puerta. Esto ha sido un punto de encuentro para la escena de la música de rock y música electrónica desde yo estoy chiquito. Pues desde el 93 empecé yo a venir acá, no sé. Antes yo creo. Sí. Los amigos de Ira son los que primero se parchaban aquí, que algunos eran un poquito más grandes. Y de ahí para allá eso se volvió un punto de encuentro y es un lugar donde se tejieron y se siguen tejiendo un montón de relaciones importantes. Lo particular de este lugar es eso, además de una atención continua de sacar a esta gente, ¿cierto? Por el estilo de vida, ¿cierto? Por las drogas, por el trago, etcétera, etcétera. Entonces eso ha sido súper intenso y hoy resurge. Un momento fue el código de policía, que fue súper agresivo, y ahora son los comerciantes que se han tomado las calles en este argumento que surgió en la pandemia. Necesitamos espacios, ¿cierto? Bioseguros, entonces hay que estar afuera. Y ahora esto, la práctica se volvió pues como una compra de las calles, y uno no se puede sentar libremente acá. Entonces esa población toda está muy relegada a unos bordecitos. Es fuerte, es fuerte. ¿Cambia eso? ¿Crees que cambia el parche? Claro. Como de interpretarlo y que la cultura siga
en un lugar tan icónico y tan representativo como lo es el Carlos Viejo o como lo es el Parque Poblado? Pues es que el Carlos Viejo es distinto porque el Carlos Viejo es muy formal, ¿cierto? De todas maneras, el Carlos Viejo es un espacio pues, que administra el municipio, donde hay que pedir permiso, pues uno se va y se sienta espontáneamente en el Carlos Viejo a tomar No, lo digo yo por temas de referencias, de lugares icónicos, de la como la época. Villa, el Carlos Sí. Viejo, el Parque Bolívar, el Parque Poblado. Pues yo diría que este parque, el Parque del Guanábano, son icónicos para mí y la Universidad de Antioquia, esos lugares donde se tejieron esas relaciones. Y el Carlos Viejo sí es un escenario muy importante. En la época, entiendo que estuvo como deshabitado mucho tiempo, pero pues es distinto, es distinto. ¿Qué otros lugares son representativos para Bajo Tierra? Mi casa, Sí, Sí. la casa de Lucas, sí, que era, ¿Por qué? digamos que, bueno, era el sitio donde la banda ensayaba, pero era también el sitio donde, como esa actividad era frecuente, entonces también iban personas a ver los ensayos. Y luego no solo iban a ver los ensayos, sino que alguien traía una película o de ahí salíamos para el Guanábano o alguien venía del Guanábano de ver no sé quién, el Colombo Americano y se enrumbó y se vino con Johnny, armamos ahí algo, en fin, es como circulación finalmente ahí el asunto con unos lugares donde hacíamos ciertas paradas y esos lugares los referidos, pues el parque del Guanábano, el parque de acá, algunos bares, el Guanábano mismo, el pub, Barnaby Jones, en la casona en Envigado, Selva, Los bares son- los 30, Casa Los bares también Verde, han sido muy importantes para Bajo Tierra, claro. pues sí, bares sobre todo como va a tocar alguien allí, vamos allá y luego nos vemos en no sé dónde, cosas de ese estilo. Volviendo a recapitular un poco, Lucas, hablabas de esa nueva generación que los vieron en el Festival Altavoz, en ese caso. Pero yo me atrevo a decir que, por ejemplo, con bandas como La Derecha, Terciopelados, ustedes, yo creo que se tejió en ese momento, o se hizo un punto alto que muchas bandas están obligadas, yo creo que a llegar y a pasarlos, obviamente, falta mucho, obviamente. Ustedes yo los tengo en un pedestal muy alto, obviamente, es una de las agrupaciones que me han acompañado Sí, qué en pena. muchos procesos de mi vida. me intimida. No se disculpe. Culpa de la radio, culpa de la música, culpa de las mismas situaciones, porque aquí no le ha pasado al pobre, por ejemplo. Aquí no le ha pasado a ese tipo de banda sonora que se ha sentido en algún momento. ¿Cuál es el compromiso de ustedes o qué puede seguir más para seguir no solamente ya cautivando una generación que ya los conoce, sino para seguir el proyecto de ustedes y que siga siendo importante en la escena musical de nuestra ciudad? Obviamente ya están sus canciones, están sus éxitos, pero ¿qué le pueden seguir aportando a esta industria para que no pierda esa esencia tan pura, pese a que la industria puede estar pensando en otras cosas, en números, en plata, en otras vainas, pero ustedes están centrados obviamente en su proyecto y en lo que les gusta? Pues qué pregunta más difícil. Y en la última. Sí, pues pensemos un poco. No, ahora cuando mencionabas a la actualidad, creo que hay algo que apenas que nos está ocurriendo ya hace un rato y que tiene que ver como con la coexistencia de otros proyectos y el modo como uno aprende de eso que está oyendo también. No sé, Alcolíricos, Margarita Siempre Viva, Rosita y los Nefastos. O sea, decir nombres ahí es aumentar las omisiones, pues, porque son muchos. Claro, Sí, sí, sí. es riesgoso. Pero oír eso que ocurre y dejar que esa música resuene en uno y que, digamos, que uno inscriba también dentro de ese contexto lo que está haciendo. Que es un poco lo que el festival también ha permitido, ¿cierto? Que su continuidad abra un lugar donde cada año llegan proyectos y ideas muy variadas y bueno, hay unos días en los que eso ocurre, que es como la presentación pública en altavoz de todo esto, ¿cierto? Lucas, cada generación tiene su banda, sus hijos.
o son transversales los himnos que se van haciendo? Pues cuando uno de bajo tierra uno piensa más en que son transversales, sí. Pensando en esa pregunta que haces como cuál es el aporte, pues por un lado yo veo que hay como una generación que esa música le parece importante y que tal vez la entendió mejor que nosotros mismos Sí, y que entienden que el tema es como la manera de vivir, ¿cierto? Como el mensaje ahí es la manera de relacionarse con las otras personas y entender tu posición en el mundo y las relaciones con pues, la autoridad, ¿cierto? Las instituciones, etcétera. Cuestionarse un poco más. Pues todo el tiempo, porque es que la vida es, el mundo es de lobos. ¿Verdad? Señores, muchas gracias. Gracias de verdad por aceptar esta entrevista, por aceptar este pequeño capítulo de los 20 años de un festival que obviamente ha puesto la escena musical de Medellín en alto y que ustedes hacen parte no solamente de ese festival, sino también de la generación y de la banda sonora de muchos rockeros y muchos amantes de la música de nuestra ciudad. Muchas gracias. Nos vamos más Muchas gracias. aún. No, pues con... y feliz Ahorita yo creo que cumpleaños. vamos a tomar algo Andamos, mejor. yo creo, todas las bandas. Hasta acá llegamos con 20. Chao. Gracias.